Ante todo, buenas tardes, magistrado, a las partes conectadas a la audiencia de variación de medida de comprensión simple y comprensión de correcciones. Expediente 141-2017-79. En la fecha del día de hoy, 6 de septiembre, doctor, nos quedamos en la segunda ronda de la sesión, donde la defensa técnica del señor Sergio Rafael Bravo de Llana tenía que hacer la dúplica a los ministerios públicos y se ha presentado el día de dos escritos, doctor, que le he cruzado a otro lado a las partes conforme se tiene a la vista y para el conocimiento de su despacho. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la audiencia de variación de comparecencia simple a comparecencia con restricciones de los señores Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Fonquevedo. Expediente 141-2017-79. El día de hoy son las 4 de la tarde y empezamos desde el día 6 de septiembre del año 2023. Bien, tenemos la presencia de la fiscal, la doctora Maraví. Mi saludo a la doctora Maraví. También tenemos presencia del doctor Chalco, quien patrocina al señor Bravo Orellana. Mi saludo también al doctor. Y al doctor Rosales, quien patrocina al señor Pasco Fonquevedo. ¿Bien? También están los señores Bravo Orellana y Pasco Fonquevedo en la presente audiencia. Bien, ya se corrió traslado de los documentos y como indicó el doctor, el especialista de audiencia, está pendiente la segunda intervención, entiendo, del doctor Chalco. Adelante, doctor Chalco. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, dar respuesta a lo que señaló el Ministerio Público, indicando que las funciones de mi patrocinado, de Sergio Bravo, se encontraban en dos dispositivos legales, el 674 y el 59 del 96. Eso es incorrecto, porque el 674 habla de un proceso de privatización, porque Proinversión hacía las dos cosas, concesiones y privatización. Para el caso concreto, hablamos de concesiones, por lo cual el 674 no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver, el único marco legislativo es el 059 del 96, que está en el anexo 9 del requerimiento fiscal. Bien, si nosotros vamos al contrato de IRSASUR tramo 4, que está página 18, esa es la foja, el tomo 22 del expediente, se indica incluso que el marco legislativo es el 059 del 96. Y ahí la fiscal, en la réplica, indicó que en el artículo 6 estaban las facultades, los deberes y las obligaciones de Sergio Bravo. Eso es incorrecto. Lo que dio lectura la representante del Ministerio Público, lo que indicó, son las facultades del Consejo Directivo, de los ministros, de PROMSEPRI. Es más, vamos a dar una lectura solamente al inciso 4 del artículo 6. ¿Cuáles son las facultades del Consejo? Analizar, evaluar, aprobar las propuestas que le sometan los comités de los cuales participaba Sergio Bravo, el comité. Y esto es muy importante, porque Sergio Bravo no tenía ni iniciativa ni decisión final. ¿Cómo puede concertarse alguien que no tiene una iniciativa y tampoco define en última instancia? Quien tenía la iniciativa era el jefe de proyecto y quien definía en última instancia era el consejo directivo. Por otra parte, para resaltar la diferencia entre PROMSEPRI y los comités especiales. Si nosotros vamos al decreto legislativo 5996, 13 veces se emplea la palabra comité para diferenciarlo de PROMSEPRI. Artículo 7, la dirección ejecutiva es el órgano encargado de coordinar con los comités. Artículo 8, los comités se constituyen. En ese sentido, PROMSEPRI, que sus funciones están en el artículo 6, que es lo que la fiscal dio lectura, muy distinto del comité. No hay que confundirnos porque tal como indiqué en ese momento, las funciones que le atribuye la fiscal no son tales. Por otra parte, la fiscal indica que nosotros estamos pretendiendo echar la culpa al consejo directivo. Eso es una afirmación temeraria y eso de ahí no lo podemos permitir. Y es más, señala ella que ellos van a responder por alguna tesis imputativa. Lo cierto es que cuando la fiscal oralizó su tesis incriminativa, en ningún momento mencionó al consejo directivo. ¿Cómo van a responder? Es más, usted le hizo la precisión y le dijo, es una sola colusión, pequeñas colusiones, es un proceso. Simplemente dijo, no, había una colusión entre Toledo, Marcos de Mora, el comité toma conocimiento y participa. ¿Eso para nosotros es colusión? No. Y no hay ninguna mención dentro de la tesis imputativa al consejo directivo, entonces no tenemos ninguna idea. La fiscal niega
lo que nosotros indicamos como imputaciones añadidas. La imputación específica del Ministerio Público está en su requerimiento, fojas 214 a 218. Allí la fiscal pone: las irregularidades en las cuales incurrió Sergio Bravo son las siguientes, y menciona aprobar el plan de promoción sin haberlo evaluado, haber sido designado estratégicamente, y hace una lista que nosotros entendemos, por principio de imputación necesaria, es números clausus, porque yo no puedo remitirme a la narración fáctica y dentro de allí buscar cuál puede ser otra irregularidad para defenderme. La imputación la define el Ministerio Público y está allí. Esos 3 elementos lo añadió en su oralización y no está en la imputación. Por lo tanto, no vamos a rebatirlo porque no debe formar parte de este debate. Continuando. Nosotros hicimos alusión a que la imputación era atípica o que era defectuosa y que la consecuencia era que no se podían dar por acreditados los graves y fundados elementos de convicción. La fiscal dice que eso se ve en otro estadio. Señor juez, es en este estadio, en este incidente concreto en el que tenemos que debatirlo. No podemos soslayarlo, no podemos evitarlo. Y es la carga del Ministerio Público. Ellos tienen ese deber de darnos una imputación concreta. Si no lo han hecho, es facultad de la defensa denunciarlo y ampararse en eso para ejercer una defensa. También indica, respecto a la pericia grafotécnica que hemos presentado de la sesión 86, dice, eso no me lo presentaron en la carpeta. Sin embargo, hay que advertir que la fiscal no le quita mérito probatorio. No dice que sea falso, no dice que no tiene un asidero. Lo que dice es, no me lo presentaron en la carpeta. Eso lo vamos a debatir en la etapa intermedia. Lo que yo digo es, en este incidente lo hemos presentado, lo presentamos por escrito, y la fiscal tuvo unos días para responderlo. Y si el tiempo que ella tuvo fue insuficiente, pudo haber pedido una prórroga. No lo hizo. En ese escenario, no hay ningún obstáculo para que usted meditúe la pericia que hemos presentado. De la sesión 86, que indica que Sergio Bravo no firmó, y lo que el Ministerio Público dice que esa sí es la firma de Sergio Bravo. Bueno, la fiscal señala que la modificación que se hizo al anexo 4, que se indicaba las prohibiciones por y contra, indica esa modificación fue dirigida con la única finalidad de favorecer a tal empresa. Hemos acreditado, y lo dijimos en su momento, eso nace de un informe legal, porque existía una contradicción en las bases y en el anexo 4, y eso fue advertido. Más el telos, la finalidad no era que no participen las empresas que hayan demandado al Estado, sino las empresas que han sido demandadas por incumplimiento, y eso fue lo único que se hizo. Nos indica también que hubo un perjuicio patrimonial que se incrementó en un 515% y que el origen de todo esto es que el plan de promoción se aprobó con falencias. El plan de promoción no tiene ningún detalle con la cantidad de retribución, no tiene montos. Y lo único que se hizo fue continuar con la encargatura que había hecho el MTC. Es más, si nosotros vamos al acta 200, que está en el anexo 3 de nuestros descargos, se hace referencia a que se presenta un informe y un resumen ejecutivo. Es bajo estos insumos que el comité lo aprueba. No se aprobó sorpresivamente, sospechosamente, dirigidamente. Se siguió el trámite correspondiente. Dice también que el MTC entregó una información, estudios técnicos que fueron aprobados administrativamente, pero eso le corresponde al MTC. Proinversión no aprueba informes. Proinversión no manda hacer informes, menos el comité. Eso le corresponde al MTC y tampoco tiene nada que ver Proinversión y menos Sergio Bravo con la exoneración del SNIP. Eso es lo relativo al incremento del plazo de 20 a 25 años. Ahí hay un gráfico para hacerlo un poco más explícito. Veamos. Son 25 años. Los primeros 5 años, las barritas azules, es la inversión que hace la empresa. Del año 6 al año 20, las barritas celestes es el pago de esa inversión. Y las barritas verdes es el pago por el mantenimiento. Ese periodo de 5 años que se amplió, ya no se le paga, ya no se le vuelve a dar la inversión porque ya lo recuperaron. Lo único que se le paga es el mantenimiento. Esto es algo excesivo, esto es algo sorpresivo, esto incrementa los montos en un 515%. No hay forma, pues, señor magistrado. A eso se limita. Eso se hace siempre.
Bueno, en base a los arraigos, lo que dijo la representante del Ministerio Público es que hemos presentado documentación, y eso está ahí, 2019, 2018. Sobre eso, concretamente, nosotros presentamos una boleta correspondiente a ESAN de junio del 2023, en la cual se aprecia claramente que se le hace un descuento judicial a Sergio Bravo por el menor de sus hijos. Junio del 2023. Hemos adjuntado constancias de pago para la maestría de Sergio Bravo Arredondo, que tiene 23 años, del 2022. Y el pago de la maestría es $42.000. Me pregunto, ¿un chico de 23 años tiene esa capacidad adquisitiva? No puede, pues. Es dependiente del padre y encima hemos presentado las transferencias y constancias de pago correspondientes al 2021. Muy distante 2019, 2018. No, 2021. Para Tuiton de la Universidad de Nueva York. Eso es una señal de que es un padre que se preocupa por proveer a sus hijos y agenciarles una educación. Continuando, bueno, nos presentó una documentación el mismo día de la audiencia, nos corrió traslado y dijo, sus hijos sí tienen cómo solventarse y aquí estoy presentando la documentación que lo acredita. En primer lugar, esa documentación no debe de ser valorada, porque la fiscal en su requerimiento puso que los hijos podían mantenerse solos. Y si lo puso así, fue porque tenía cómo acreditarlo. Pero no lo tenía, sino que fue a raíz de nuestra documentación que pidió esa información nueva. Esa información nueva está incumpliendo la legalidad procesal penal, eso es lógico, no se puede hacer. Sin embargo, vamos a dar respuesta porque hemos analizado la documentación y ¿qué es lo que se advierte? Que ninguno de los 3 hijos que se mencionan allí labora actualmente. Puntualmente, Natasia Bravo Arredondo trabajó en el 2016 al 2017. ¿Se puede mantener sola con 2 años de trabajo? Hace 6 años, no hay forma. Sergio Bravo Arredondo practicó 8 meses, porque allí no se hace la distinción, pero lo que hizo fue practicar 8 meses. Solo de practicante es el sueldo mínimo, no alcanza para la universidad y menos para una maestría de $42.000, ¿no? Y finalmente, Lisset Bravo Arredondo trabajó hasta el abril del 2019 y después, este año, trabajó 4 meses. 4 meses. ¿Se puede mantener una persona solamente con 4 meses de trabajo? No. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque tienen un padre que los sostiene, un padre que los provee. Eso de ahí, ¿le quita el arraigo familiar? Por supuesto que no. Con esto termino, señor juez, muy concreto. Yo le dije a la fiscal que el año 2009 estaba fuera del marco de la imputación y la fiscal me dijo, no, yo no lo llevé para hablar de los graves y fundados elementos de convicción. Yo mencioné ese viaje porque en Brasil está Marcos de Moura, está el señor Barata, entonces puede haber conversado. Eso es un signo de la obstaculización. Señor juez, en el 2009 ni siquiera había una investigación. ¿Qué cosa voy a perturbar si no existió una investigación? Eso de ahí simplemente no es un signo de que pueda existir alguna perturbación. Y como ya hemos hablado, y para referirnos por último al peligro de obstaculización, lo único que hay es una referencia. Conoce a las demás personas, puede intervenir o interferir en ellos. Eso de ahí no se sostiene, señor juez. Eso es todo. Me parece con Bravo Orellana. ¿Sí? ¿Es correcto, fiscal? Correcto, señor magistrado. Si usted me permite 2 minutos, por favor. Ya. Le voy a dar 3 minutos a cada parte Ya, para que puedan cerrar las ideas. ¿Le parece? O 5 le voy a dar, ¿no? Para que puedan cerrar bien las ideas del señor Bravo Orellana. Adelante, fiscal. Gracias, señor magistrado. De acuerdo a lo que ha señalado la defensa de Sergio Bravo Orellana respecto a las funciones, señor magistrado. Decreto Supremo 028 del 2002 señaló en el artículo 5 de los comités especiales que le van a corresponder las funciones establecidas en el Decreto Supremo 059 y 060. ¿Qué dice el 059? 059, artículo 6, inciso 2. Promover, programar, regular, dirigir, supervisar y controlar. De igual forma, del Decreto Supremo 060-96. ¿Y qué dice el artículo correspondiente a su función? Artículo 8. Permítame, señor magistrado. Artículo 7. Además de las previstas en las normas contenidas en el presente reglamento, los comités especiales ejercen las siguientes facultades: elaborar estudios técnicos, elaborar el plan de promoción.
Son elementos de comisión presentados al requerimiento escrito que no voy a redundar. Ahí están las funciones específicas, señor magistrado, que cumplen los comités. Otra afirmación que señala la defensa en relación a los arraigos y algo que este Ministerio Público le solicita, usted pueda valorar. Minuto 31 de la anterior sesión, ¿qué señaló? Que el señor Bravo Orellana viajaba efectivamente al extranjero porque tenía contrato con gobiernos extranjeros. Entonces, para este Ministerio Público, y gracias a la información de la defensa, podemos determinar de que tiene contactos con gobiernos extranjeros. ¿Qué puede presumir el Ministerio Público, señor magistrado? Que puede tener contactos en el extranjero, puede tener y pasar a la clandestinidad en algún momento. ¿Es posible? Sí, señor magistrado. Tenemos varios ejemplos de otros gobiernos con Estados Unidos, con República Dominicana y otros casos más. Respecto a los documentos que han sido presentados de sus hijos. Sus 4 hijos son mayores de edad. Para nosotros, sus 4 hijos son profesionales. Sus 4 hijos registran en planillas electrónicas. Eso fue la finalidad de presentar la información que nos remitió el Ministerio de Trabajo. Demostrar que están registrados en planillas electrónicas. Demostrar que tienen capacidad económica. Entonces, pueden solventarse. Esa fue nuestra finalidad. Y también con qué finalidad, señor magistrado, que de forma integral usted pueda valorar un arraigo de calidad. Ya la jurisprudencia ha señalado que hasta un mendigo tiene un arraigo de calidad, pero vamos a señalar, y lo que nosotros pedimos es, ¿este arraigo es de calidad? Eso es lo que voy a mencionar respecto a lo que ha señalado la defensa del señor Bravo Orellana. Gracias. Doctor Charco, para que culmine Sí. brevemente, mismo tiempo. La fiscal ha hecho referencia al dispositivo 5996. Eso fue lo que yo empecé mencionándole. Y lo que ha vuelto a dar lectura son las funciones de PRONCEPRI, que es el Consejo Directivo. Es más, le dije, vamos a ver el inciso 4 del artículo 6. Y las funciones de PRONCEPRI están, lógicamente, supervisar lo que le envía el comité. Y le dije, mira, se menciona 13 veces incluso la palabra que diferencia PRONCEPRI de consejo. Son muy distintos. Lógicamente, en el 59 se hace referencia a los consejos. Sí, pero ¿norman las funciones de los consejos? No. ¿Dónde están las funciones del comité? Mejor dicho, del comité. Está en el 60. Y en el 60, en el artículo 7, se dice elaborar cuando corresponda los estudios técnicos. ¿En este caso correspondía? No. ¿Por qué? Porque eso era función de ¿quién? Del MTC. Eso está clarísimo. Por otra parte, nos ha indicado también que ha escuchado la sesión, lo que dije en el minuto 31. Señor juez, esta es la dúplica. Esto no es para seguir añadiendo argumentos. Eso debió decirlo en su momento. Sin embargo, lo que yo dije era que tenía trabajos, que tenía una función asesorando a un gobierno extranjero, un contrato que ya concluyó además. Se está criminalizando la actividad laboral de mi cliente y se va a decir que por eso tiene contactos allá. Es más, si vemos el récord migratorio que ha juntado el Ministerio Público y que lo ha presentado hoy, el último viaje es del 2022. Y lo que yo le dije además fue que había programado un viaje al extranjero, pero que por esta audiencia lo suspendió. Eso debe de tomarse en cuenta. Nos ha indicado también que los hijos tienen capacidad económica y que será la pertinencia de su documentación. Y sobre eso yo dije, uno de los hijos, el menor, no trabaja. ¿Qué capacidad económica va a tener? Después, los otros 3. Había una que trabajó en el 2016 y el 2017. ¿Y tiene capacidad económica hasta el día de hoy? Imposible. Otro, Sergio Bravo Arredondo, trabajó 8 meses como practicante. ¿Qué capacidad económica le puede dar eso? Eso es lo que debe valorarse, señor magistrado. Ahí concluye. Bien, solamente fiscal, ya para cerrar. El primer punto, ¿qué tiene que decirnos sobre el tema de que sí, los hijos han trabajado o han tenido trabajos, como dice la defensa técnica, pero que ahora están volviendo al estudio y tienen el soporte de su padre? ¿Tiene algo que decir sobre eso? ¿Es así o no es así? Sí, señor magistrado. Ningún documento que ha presentado la defensa respecto a sus 4 hijos, de forma integral estoy hablando porque ha señalado que está a cargo de sus 4 hijos, los 4 son mayores de edad, los 4 son profesionales, pero no hay ni un solo documento del año 2023 que acredite que esté a cargo de sus ¿De hijos. 2022 hay?
Del 2022 hay agosto y en otros idiomas, que es ¿Hay observado. 2023 documentos o no? De La los boleta, 4 el hijos. descuento judicial que se le hace a Sergio Bravo para el menor de sus hijos. Pero para los Junio. otros, para los otros, Hay, claro, el pago de maestría del 2022 también y del 2021 también. del 23 le estoy preguntando. No hay. Los descuentos, sí, sí hay, señor magistrado. No, solamente el descuento judicial, pero le estoy preguntando si tiene, si quiere consulte con su patrocinado, no tengo problema. ¿Y el 2023 tiene documentos o no? De maestría o de los estudios de sus Del hijos. 23 de Sergio Bravo Arredondo. ¿Tiene? ¿Lo ha Arredondo. presentado? No, no lo hemos presentado. No lo ha presentado. No. No lo ha presentado. Del 22 tiene. Reafirmo lo dicho, señor magistrado, solamente tiene del 2022, no hay ningún solo documento del 2023. A ver, consulte, ver bien, porque lo veo a Sí. su patrocinado que está inquieto, no tengo problema, pero entiendo que es una situación jurídica. La documentación no se ha presentado, la documentación existe y la vamos a presentar el día de hoy. Lo concreto es que A sí ver, me lo hace existe. llegar ya para de todas maneras Sí, ponerle por consideración. supuesto, ¿Ya? por Listo. supuesto. Lo otro. Doctora, ha salido a Brasil, pero a partir de ese dato se puede considerar de que se va a poner a buen recaudo, va a eludir la acción de la justicia. Para este Ministerio Público, sí, señor magistrado, con los antecedentes que tenemos de otros casos de mega corrupción y de Sí, pero en este caso, ¿hay en algún este dato caso en adicional? particular, el movimiento migratorio que tenemos desde de Sergio Bravo Orellana del año pasado ha sido Estados Unidos. Ya, pero ¿tiene algún dato adicional o solamente eso? Según el récord migratorio, Estados Unidos, Brasil, los últimos movimientos y diversidad de viajes. Le vuelvo a decir, ¿tiene algún dato adicional? Adicional a ello, no, señor magistrado. Bien, nada más. Te doy ya un minuto, por favor, ya para iniciar con... va a trabajar, ¿no? Ya expuso, ¿no? De Paz Cofo. Sí, tocaría la parte Pasco. Vamos a escucharlo al doctor Rosales. Un momento, por favor. Bien, vamos a proseguir con la audiencia. Doctor Rosales, tiene usted el uso de la palabra. ¿Quieres proyectar? Sí, a ver, por favor, para que le facilite. No se preocupe, con calma, por favor, para que... Señor magistrado, la defensa del señor Pasco Fonquevedo solicita desde ya que se declare infundado este requerimiento de variación de comparecencia simple a comparecencia con restricciones. ¿En virtud de qué? Vamos a ir desarrollando. Respecto a la imputación fáctica y graves elementos de convicción, entendemos posteriores a la formalización de la investigación preparatoria, vamos a abordar también todo este aspecto referido a la apariencia de buen derecho. ¿Qué nos dice la representante del Ministerio Público con respecto a la configuración del delito de colusión? ¿Qué nos trae en su tesis fáctica? En la página 2 del requerimiento, y lo que nos ha indicado justamente es que hay un solo pacto colusorio. Y este pacto colusorio se ha dado justamente en la reunión o en la cumbre de Río en el año 2004, dice Toledo, con empresarios brasileños. Un solo pacto colusorio, donde habría estado Marcos de Moura y Barata, de manera separada. Eso es lo que nos ha indicado.
no hay más pactos colusorios y que el comité se habría enterado de este pacto posteriormente y habría pues beneficiado al consorcio ganador. Señor magistrado, el elemento central para distinguir un delito de colusión es la concertación. No nos ha dicho la representante del Ministerio Público eso, nos habla de beneficiar. Si no nos menciona el tema de concertación, no estamos ante un delito de colusión, estaremos ante cualquier otro tipo penal, pero no colusión. No nos ha mencionado ningún elemento de convicción que acredite algún acuerdo colusorio, o acaso nos quiere decir que hay acuerdos colusorios entre funcionarios. Eso nos quiere decir, no nos ha dicho, por lo cual, desde acuerdo a esta postulación fáctica, no vemos la estructura del delito de colusión por cuanto hay un pacto colusorio donde no interviene el comité. Y las acciones son posteriores del comité a esta reunión o cumbre de Río. Luego, ¿cuál es la tesis para tratar de decir que hay colusión? Nos dice la representante del Ministerio Público que el expresidente Alejandro Toledo, de manera estratégica, había designado en el año 2004 a los miembros del Comité de Proinversión. Sin embargo, entendemos que hay un error por parte de la representante del Ministerio Público. Porque justamente en su mismo requerimiento, en la página 44, está la Resolución Suprema 444 del año 2001, donde se designan los miembros del comité. Es decir, esa designación estratégica que iba a ser en el año 2004 no fue así, porque los miembros del comité fueron designados en el año 2001, con esta resolución suprema, donde fue designado el señor Alberto Pastofón Quevedo como presidente. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona que sucedió en el año 2004? En el año 2004 hay otra resolución suprema, que es el 044-2004 de mayo de 2004, donde no se designan los miembros del comité, sino hay un cambio. Hay un cambio en el cual el señor Pastofón de presidente pasa a ser miembro y el señor Bravo Orellana pasa a ser presidente. Y conforme ha declarado mi patrocinado en esta investigación, indicado que, dado que ellos no tenían una oficina, no tenían un horario, no tenían un sueldo fijo, sino que ellos simplemente eran convocados para ver diversos procesos y ganaban como una especie de directorio y se sumó a sus actividades, él deja este cargo de presidente. Entonces no hay una designación estratégica que nos ha dicho la representante del Ministerio Público en el año 2004, sino simplemente un cambio. Como ya hemos escuchado en este debate, también no voy a ingresar mucho, aplicando, la representante del Ministerio Público ha dicho que se debe aplicarse el decreto legislativo 674. Como bien también precedentemente he escuchado por parte de la defensa del señor Bravo, ha indicado que efectivamente esta norma habla de privatizaciones. No estamos discutiendo privatizaciones, por lo cual no debe ser aplicable esta norma. El marco correcto es el Decreto Supremo 059 de 1996, PCM. Y acá mismo dice que es el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificadoras y complementarias. Este es el marco correcto. En el artículo 4 se diferencia justamente lo que están discutiendo. PRONCEPRI, que viene a ser el Consejo Directivo, y los comités especiales. Hay una distinción. PRONCEPRI no es el comité especial. Hay que tener en cuenta. Por cuanto acá sí nos viene justamente las funciones de PRONCEPRI, que es el consejo directivo finalmente, que nos está mencionando la representante del Ministerio Público como funciones del comité, lo cual no es así. Y acá justamente nos dice este artículo 5, que la PRONCEPRI se encargará de diseñar y conducir el proceso de promoción de la inversión privada en obras públicas, infraestructura, etc. Es el único organismo encargado de promover la inversión privada. Es el PRONCEPRI, que viene a ser el Consejo Directivo. El Consejo Directivo también en el artículo 6 están sus funciones, PRONCEPRI. Este artículo 6 no menciona las funciones del comité. Eso hay que distinguirlo, que se está mencionando que serían estas las funciones del comité. No, esas son las funciones del PRONCEPRI, que es el Consejo Directivo. Finalmente viene a ser el Consejo Directivo. Y que ahí nos dice que asumir las competencias correspondientes, que es en el numeral 1, en el numeral 3, aprobar previamente su ejecución el plan de promoción de la inversión privada. 4, analizar, evaluar y aprobar las propuestas que le sometan, justamente ahí está la distinción, que le sometan los comités especiales. Ahí está la distinción entre el PRONCEPRI y los comités especiales. ¿Quién es el encargado? PRONCEPRI. No es conforme, se ha escuchado que este Consejo Directivo, PRONCEPRI, no es un mero garante, sino tiene una participación activa en este proceso.
Los comités dependen del consejo directivo, justamente en esta norma, está en el artículo 8. Dice, estos comités dependen directamente del PRONCEPRI, quien les fijará mediante acuerdo sus funciones y facultades. Vuelvo a indicar, entonces los comités no tienen una función autónoma, una función de que ellos deciden, sino que depende directamente del PRONCEPRI, que viene a ser el consejo directivo. Por lo cual sí se tiene que evaluar las actuaciones del consejo directivo. Respecto a los grados y fundados elementos de comisión nuevos posteriores a la formalización de investigación preparatoria, nos ha mencionado la representante del Ministerio Público que hay pericias e informes de expertos en contrataciones como elementos posteriores. Pero estos elementos, señor magistrado, como también nosotros hemos resuelto con expertos en contrataciones, lastimosamente estas pericias e informes analizan todo el proceso, desde la fase de que se hace el perfil, la factibilidad, la prefactibilidad, analiza el proceso de selección, inclusive la ejecución. E indican cómo se hizo mal el perfil, la prefactibilidad, prácticamente cuestionan todo el proceso. La pregunta es, ¿se está discutiendo todo el proceso acá o solo la fase de selección? Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar. ¿Qué tanto nos sirve? Eso también se ha cuestionado justamente. No se hace una distinción. Nos dice, ¿pero por qué no observó el comité el tema de la prefactibilidad o la factibilidad? ¿Nos ha mencionado alguna función o norma que faculta a proinversión al comité observar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No, no nos ha dicho ninguna norma que diga que vamos a cuestionar al ministerio. No lo hay. En sí, tenemos elementos de convicción que vamos a analizar, nuevos, diríamos, referenciales Barat y Maiman. No voy a mencionar con respecto a la vicecontralora porque ella se le cita para explicar su oficio del 4 de agosto de 2005. Tampoco del señor Monroy porque justamente él indica que no hubo un pronunciamiento en el tema de lo que es el tramo 4. Entonces, tendríamos solo como elementos nuevos estas pericias e informes de expertos en concreto. ¿Hay declaraciones que se han dado? Sí, sí se han dado diversas declaraciones que nos han mencionado, que muchos de ellos ni siquiera conocen al señor Pascoe, que muchos de ellos eran parte justamente de estas empresas del consorcio brasileño que gana, indican ni siquiera conocer al señor Pascoe y tampoco menciona que exista algún tipo de irregularidad en el proceso. Nuevamente vuelvo a indicar, estas funciones del comité, conforme he leído, estaban supeditadas al consejo directivo. Y aquí están en un cuadro, justamente, todo lo que sí el comité tenía que pasar a supervisión o a decisión del consejo directivo. El plan de promoción, sesión 200 del comité, tuvo que pasar al consejo directivo, sesión número 87. Igual las bases, igual todas las ampliaciones, las modificaciones a las bases, siempre tenían que tener el consejo respuesta del consejo directivo. Y ahí está en ese cuadro. Los demás elementos de convicción que hemos escuchado en este debate, circulares, base, contrato, etcétera, ya son elementos conocidos antes de la formalización. Y vamos a entrar a discusión justamente porque desde criterios y punto de vista de esta defensa no existen graves ni fundados elementos de convicción. La representante del Ministerio Público en la primera sesión ha dicho que existe una supuesta celeridad, inclusive nos ha dicho acortamiento de plazos. Nos ha dicho que en el cronograma inicial, voy a poner, en el cronograma inicial, iniciaba en enero y cerraba en septiembre, sin embargo, el comité acortó los plazos y cerró en agosto del año 2005. Sin embargo, recurrimos a las bases, al anexo 12, y lo que se leyó fue el cronograma de los tramos 1 y 5. Entendemos que ahí ha habido un error por parte de la representante del Ministerio Público. En el tramo 1 y 5, efectivamente, iniciaba el 19 de enero y concluyó el 26 de septiembre de 2005. Pero no estamos discutiendo tramos 1 y 5. Lo que estamos discutiendo en ese mismo anexo 12 es el cronograma de los tramos 2, 3 y 4. Y el cronograma inicial iniciaba el 19 de enero y cerraba el 10 de mayo de 2005. ¿Y cuándo cerró finalmente? En agosto, 4 de agosto de 2005. La pregunta, ¿se acortó los plazos? Si inicialmente estaba para mayo, pero concluyó en agosto. Claro que no. La respuesta es obvia, no se acortaron plazos. Este cuadro que está en el mismo requerimiento, la convocatoria era el 19 y la misma fecha de difusión de bases en el cronograma inicial. Y el cronograma final divide convocatoria y difusión da 2 días, 19 y 20 de enero de 2005.
La entrega del primer proyecto estaba para el 24 de enero de 2005. La aprobación del primer proyecto de contrato corre al 2 de febrero de 2005. Respecto al segundo contrato, entrega del segundo contrato estaba para el 11 de febrero y termina corriendo para el 17 de febrero. La presentación del sobre 1 estaba para el 15 de febrero de 2005 y corre el 20 de abril de 2005. Lo mismo con los sobres 2 y 3, que estaba para el 11 de abril de 2005, en el cronograma final corre para el 21 de junio. Y así finalmente la fecha de cierre, que estaba del 10 de mayo de 2005, se corrió al 4 de agosto de 2005. ¿Hubo acortamiento de plazos, celeridad inusitada o se extendió el plazo del cronograma inicial? Es obvio esto, y este cuadro está en el mismo requerimiento de la representante del Ministerio Público. Es más, señor magistrado, circulares 31 y 32, se ve que el comité amplía este cronograma 2 veces, y en el acta 99, que es un elemento de convicción, también mencionada por la representante del Ministerio Público, el Consejo Directivo finalmente le deniega al comité esta ampliación y le da un plazo mucho más corto. Justamente ahí es donde se ve la participación de este Consejo Directivo superior al comité. Es el que decide finalmente. Luego nos ha dicho un aspecto a la modificación del plazo en el contrato que nos ha indicado de 20 a 25 años, y nos dijo algo la representante del Ministerio Público en la primera sesión. Dijo que esto fue a pedido de Queiroz Galbao y que fue solo notificado a este consorcio. Primero, esta teoría contradice al expediente o al caso donde se está discutiendo los tramos 2 y 3, porque ahí dice que fue pedido de Barata, de Odebrecht, pero acá nos dice que fue pedido de Queiroz Galbao. Bueno, hay una contradicción en teorías. Segundo, nuevamente evidenciamos un error por parte de la representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Primero, no nos ha mencionado qué elemento de convicción sustenta la teoría de que Queiroz Galbao pidió eso. O sea, ¿qué? Simplemente, de hecho, lo pidió y que solo fue notificado a él. Sin embargo, esta modificatoria se da en la circular 5 del 15 de febrero de 2005, antes de la presentación de los sobres 1 y 2, es decir, antes de ser postor. Y esta circular 5, donde se modifica el plazo a 25 años, ahí está el cargo. Se notifica a todos los interesados. Constructora Andrade Gutiérrez, Constructora Norberto Odebrecht, Constructora Comercio Camargo, CCI S.A. y Asociados, Constructora Queiroz Galbao, Yura S.A., Graña Montero, Translate. Es decir, no solo se le puso en conocimiento a Camargo y Correa, sino a todos los interesados. Y fue antes de, justamente, la presentación de los sobres 1 o 2 para ser postor. Entonces, ¿tenían conocimiento todos los interesados? Sí, todos los que querían ser postores tenían conocimiento de esta modificatoria. El plazo de 20 años era muy corto, y en el estudio de factibilidad se hablaba de 25 años, porque siempre se hablaba al 2029, justamente en el cuadro número 1.7, el estudio de evaluación económica. Ellos tomaban del año 2004 y siempre concluían y hablaban del año 2029. Entonces, no es que haya nacido algo propio del comité, sino que también ya se hablaba o se mencionaba en el estudio de factibilidad. Señor magistrado, tenemos ejemplos donde se ha dado estos plazos de 25 años, que no era algo inusual. En la IRSA Norte se ha visto, que también un ejemplo al 25 años se ha dado con respecto a esta concesión. También nos ha indicado la representante del Ministerio Público que hay una ampliación automática del plazo justamente en esta modificatoria, que ya no serían 25 años, sino con esta ampliación automática serían 50 años. Bueno, eso tampoco no es cierto, señor magistrado. Tenemos justamente el contrato y el extracto del contrato, del plazo, donde nos dice la concesión se otorga por un plazo de 25 años, contados desde la fecha de suscripción del contrato. Punto seguido, ese plazo se entenderá, no dice que se amplía automáticamente, se entenderá ampliado de manera automática, coma, por el mismo periodo en el que se verificó, nos está dando más supuestos. Por el mismo periodo en el que se verificó la fecha de vigencia de esas obligaciones conforme a lo referido en la cláusula 3.3. Y abajo en el 4.3 nos habla justamente de la ampliación de plazo. Cuando conforme al presente contrato el concesionario estime necesario presentar una solicitud de ampliación de plazo de la concesión,
lo hará con la debida fundamentación, dirigiéndose al regulador para que él mismo se pronuncie y remita su opinión al concedente. Y se tiene que dar esta opinión dentro del plazo de 30 días de recibir la solicitud. Asimismo, el concedente tendrá el plazo de 30 días para emitir su pronunciamiento. De no emitir el concedente pronunciamiento en el plazo antes señalado, deberá interpretarse que la solicitud ha sido denegada. Es decir, la ampliación no es en automático. Hay un pronunciamiento del concedente. Y esto no debemos confundir con algún tema de ampliación, de obras, no, porque abajo sí lo menciona. Esta es la ampliación de la concesión. No es en automático, sino hay un pronunciamiento y hay un informe de evaluación. Nos ha indicado también respecto a otro punto, en cuanto a la transitabilidad. Nos ha dicho que es un punto interesante, es un punto central que el comité ha traído y ha creado este término, pese a que no se ha hablado en lo que es en la fase de preinversión. Pese a que ya había un presupuesto, nos dice que trataba de lo mismo, pero no estaba con ese nombre. Sin embargo, tampoco ello es correcto, ya que en el estudio de factibilidad, tenemos acá justamente estudio de factibilidad, y en esos cuadros, resumen de montos de inversión, ahí está el término transitabilidad, estudio de factibilidad. Es decir, fue creado por los miembros del comité este término para asignarle un presupuesto, no, ya venía justamente el estudio de factibilidad. Ahora bien, respecto a la modificatoria para ser postor de no tener proceso contra y por el Estado. Es lo que también se ha mencionado ahora y se ha escuchado. Justamente la representante del Ministerio Público ha indicado que se modificó las bases a pedido justamente el postor cuando ellos ya habían presentado sus declaraciones juradas. Si fuese así, claro, diríamos, hay algo irregular, si ya presentaron su declaración jurada y estaban prohibidos. Sin embargo, el magistrado tampoco eso es correcto, por cuanto esta modificatoria se da el 29 de marzo de 2005 en la circular 20, antes de la presentación de los sobres, antes de la presentación de las declaraciones juradas. Entonces, no es que se haya pedido que se modifique cuando ya habían presentado sus declaraciones juradas, no. Esta modificatoria se da antes, y en la circular 20 justamente se discute, porque se puso a disposición las bases para que hagan sus observaciones, sus propuestas, todos los interesados, y de acuerdo a ellos si se iba a tomar en cuenta o no. Y en la circular 20 justamente ahí se discute. En la consulta 9, con respecto a este punto, cláusula 5.224 de las bases y formulario número 4 del anexo 4, relacionado con las limitaciones de los postores por tener juicios pendientes con el Estado. Y finalmente ahí se decide, la respuesta ha sido aceptada la propuesta literal A del formulario 4 del anexo 4, queda redactado de la siguiente manera: proceso judicial o arbitral alguno iniciado por el Estado. Ya no está la palabra contra. Por inversión o el comité derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Y no solo fue una consulta con respecto a esa circular, también fue una segunda consulta, la consulta 22, donde le dicen, ya hemos dado respuesta a eso. Es decir, esta modificatoria se da porque hubo consultas de los interesados, quienes querían ser postores. En virtud de eso se da esta modificatoria. Y se notifica, circular 20, justamente a todos los interesados, y ahí está. Constructora Andrade Gutiérrez, Graña Montero, Constructora Comercio, Constructora Queiroz Galbao, o del consorcio Planova, Sachin, Trasley. O sea, se puso en conocimiento a todos los interesados, no solo fue oculto para determinadas empresas. Entonces, señor magistrado, de acuerdo a lo que hemos visto, inclusive he mostrado el cronograma inicial, esta modificatoria fue mucho antes de la presentación de los sobres. No es que se haya presentado las declaraciones juradas y se pidió el cambio, eso no es correcto, de acuerdo justamente a los documentos. En cuanto al oficio de la vicecontralora, la representante del Ministerio Público indica que la vicecontralora justamente presenta un oficio cuando estaba haciendo el cierre del contrato, porque observa que empresas parte de los consorcios ganadores indica que tenían procesos contra el Estado, y justamente se suspende. Y se hace un informe del señor Monroy Galvez, y ella nos indica, pero si el señor Monroy Galvez no menciona nada del tramo 4, ¿por qué se usa como insumo para dar respuesta a ello? Lo que debemos partir primero, señor magistrado, es que los tramos 2, 3 y 4 es un solo proceso. Entonces, la observación se hace justamente a una de las empresas que ganó el tramo 2 y 3, uno de los consorciados, una de las empresas que forman parte de ese consorciado. Y al ser un solo proceso, es que se tiene que suspender justamente este cierre.
Ellos no resuelven, ellos derivan al consejo directivo. De acuerdo a sus funciones, el consejo directivo es quien tiene que decidir. El tema de los informes, de cómo llegó, si fue a la mano, fue oral, fue en físico, eso absolutamente no tiene nada, ninguna relación con el señor Plasco Fon, ya que él no participa de estas decisiones que toman, no participa de esta sesión del consejo directivo. Respecto al perjuicio económico que nos ha indicado la representante del Ministerio Público, ella nos ha indicado justamente que los perjuicios se evidencian a partir del año 2006. Sin embargo, nos ha dado de 500%. Pero estos perjuicios, señor magistrado, justamente el año 2006, donde empiezan a hacer las adendas. Debemos preguntarnos, ¿el comité participa en las adendas? Claro que no. El comité no participa en ninguna, no es función de los miembros del comité, no es función del señor Plasco Fon Quevedo. Acabó el 4 de agosto del 2005 su función en el cierre del contrato. Y ahí está todo el monto que nos ha dado el representante del Ministerio Público. Ahora bien, las interrogantes que nos dijo la representante del Ministerio Público, dijo, ¿por qué no presentaron sus sobres los demás interesados? Que acá se les cortó, hubo obstrucción para que participen demás postores. Bueno, esa pregunta tuvo que haberse dado la respuesta en la investigación preparatoria. Justamente para eso es la investigación preparatoria, para saber si esas empresas, esos interesados que habían coadquirido las bases y que finalmente no fueron postores, tuvieron que haber respondido por qué no presentaron sus propuestas, no presentaron sus sobres. ¿Acaso les faltaba capital financiero, capacidad técnica, etcétera? No lo sabemos. Entonces, eso no puede ser imputable a los miembros del comité. Porque lo que hemos visto, señor magistrado, y lo que acabo de mostrar con las circulares, por el contrario, había una ampliación de plazos. Fecha de cierre, que era mayo, finalmente se cerró en agosto. Las modificaciones al plazo de la concesión, las modificaciones del por o contra, todo eso se dieron antes de la presentación de sobres conforme he ido narrando. También nos ha indicado el representante del Ministerio Público por qué el comité no se dio cuenta de la confabulación de los consorcios ganadores. Es decir, dijo que estos consorcios se habían confabulado entre ellos para que uno gane el 2 y 3 y el otro consorcio gane el tramo 4. Sin embargo, nos ha dado un elemento de convicción que nos diga que esos consorcios se confabularon entre ambos. No hemos escuchado ningún elemento de convicción. Entonces, ¿cómo el comité es una apreciación subjetiva? ¿Cómo es que el comité podía enterarse de una supuesta confabulación si es que no había ningún elemento que conlleve que existe una confabulación entre estas consorciadas? Es solamente un aspecto subjetivo. Ahora bien, voy a abordar estos testigos referenciales que nos ha mencionado la representante del Ministerio Público. El primero es Barata. Justamente, cuando le preguntan a él si tenía conocimiento, si Marcos de Moura Wanderley o algún otro representante de la empresa Camargo, Correa, Andrade Gutiérrez o Queiroz Calvao negociaron, concertaron con Alejandro Toledo Manrique o algún otro funcionario la obtención de la buena pro del proyecto de integración de Ecosur, tramo 4, ¿cuál fue su respuesta? Yo le digo justamente por eso testigo referencial. ¿Qué dice Barata? Dice, yo entiendo, ojo, no dice que sí, sino yo entiendo que sí, pero no puedo llegar más de esto, porque no he participado de las negociaciones. Solo entiendo que sí, porque después me reclamaron que no estaban pagando. Ojo, no he participado de las negociaciones. Luego le preguntan si tiene conocimiento, si la obtención de la buena pro del proyecto de integración Icasur, tramo 4, por parte de Intersur Concesiones, se dio mediante actos de corrupción. Y él responde, yo no puedo afirmar esto, porque nuevamente él dice, no he participado de ninguna reunión de ellos con el gobierno o con la gente de Joseph Maima, más por la indicación que me ha dado de que no estaban pagando, y todo eso es de suponer que había un acuerdo, y que un acuerdo estaba pactado y que ellos tenían que reconocer. Él asume, presume. Le preguntan, ¿por inversión facilitó de algún modo las modificaciones a las bases solicitadas para favorecer a Odebrecht? Y ojo, este es un tema de Odebrecht. Y él dice, ojo, inclusive responde, no modificó las bases. Lo único que hizo por inversión, eso vamos a responder, ya hemos respondido inclusive el tema de la selección, lo único que hizo por inversión fue hacer de forma acelerada el proceso de licitación, lo cual hemos visto que más bien hubo una ampliación. Y le pregunto, bueno, esto de los 35 millones, este es un tema de Odebrecht, sin embargo, ahí él responde que no se cumplió lo pactado y por eso es que le pagaron menos. Pero le hacen,
Tenemos preguntas. ¿Se tiene conocimiento si los miembros del Comité de Proinversión encargadas del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramo 4, ojo, se han reunido con miembros de Intersur Concesiones S.A. o consorciados a efectos de que le favorezcan en la buena pro? Le preguntan justamente este tramo 4 y él dice, no tengo conocimiento. Le preguntan, ¿tiene conocimiento de que se haya efectuado pago alguno en forma directa o a través de terceros al señor Alberto Javier Pasco Fon Quevedo, miembro del Comité de Proinversión, a fin de favorecer a Intersur Concesiones S.A. o sus consorciados con la buena pro por el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramo 4? ¿Qué nos dice el señor Barata? No tengo conocimiento. Le dicen, ¿tiene conocimiento si Intersur Concesiones con sus consorciados ha contratado de forma directa o a través de tercero al señor Alberto Javier Pasco Fon a efectos de que brinde algún tipo de consultoría antes, durante o después del proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramo 4? No tengo conocimiento. Eso es lo que nos dice. Tenemos el siguiente testigo referencial, Joseph Maiman Ráfapo. La pregunta 43 dice, ¿tiene conocimiento de vinculación de Alejandro Toledo Manrique con el consorcio ganador del tramo 4 de la carretera interoceánica sur? Dijo, inicialmente las referencias de Alejandro Toledo Manrique eran solo Odebrecht y el contacto era el señor Barata, cuando con posterioridad, y no recuerdo exactamente cuándo, Alejandro Toledo Manrique me indica que el consorcio de Camargo Correa también hará pagos relacionados con el proyecto de la carretera interoceánica sur. No estoy al tanto de detalles, ojo con eso, de la relación que tenía Alejandro Toledo Manrique con los consorciados ni con quienes llegó a tal acuerdo. Por eso nuevamente indico testigo referencial. Luego le pregunta el Ministerio Público, ¿usted ha indicado que eran estos pagos de Camargo Correa para Alejandro Toledo Manrique? ¿Qué es lo que le mencionó esto respecto a esos pagos? Él dice, lo que Toledo me menciona en algún momento es que aparte de Odebrecht van a haber otros grupos brasileños que van a contribuir. Y le preguntan, ¿para qué obras son estos pagos de Camargo y Correa? ¿Qué nos dice testigo? No puedo relacionarlo a ninguna obra específica. Yo veía los montos globales y no entraba al detalle de qué obra ni qué hitos se habían cumplido para mí. Para él, todo era interoceánica. Él asume que era interoceánica. Se le pregunta si él tiene conocimiento, si parte de ese dinero ha sido depositado como forma de pago a alguno de los miembros del Comité de Infraestructura y Proinversión a cargo del proceso de selección interoceánica. Él dice que no tiene ningún conocimiento. La persona que recepcionaba los pagos de Brasil dice que no tiene ningún conocimiento que ese dinero haya ido a los miembros del Comité de Proinversión. Le preguntan también si él en algún momento, el señor Toledo, le citó efectuar algún pago de depósito a los miembros del Comité de Infraestructura y Proinversión a cargo del proceso de selección interoceánica. Nunca me lo mencionó, no tengo ningún conocimiento. El señor Toledo le vuelven a preguntar, en algún momento le mencionó quiénes eran los miembros del Comité de Infraestructura y Proinversión en los años 2004-2005. ¿Le hicieron alguna referencia de los miembros? No. Esos son sus dos elementos de convicción nuevos que nos ha mencionado la representante del Ministerio Público con respecto a estos dos testigos que no conocían de ningún acuerdo, no habían participado de ningún acuerdo colusorio, simplemente habían escuchado y asumía uno que era de Interoceánica y tampoco sabían que había participado miembros del comité o habían recibido dinero, y en el caso de Pasco Fon, que no había recibido ningún dinero o pago. Con respecto a la gravedad de la pena, voy a abordar la gravedad de la pena. El representante del Ministerio Público ha indicado que la ley aplicable es la 31.178, que es la vigente del 28 de abril de 2021. Y ante la pregunta si para ella era un delito permanente, ella indicó que iba a respondernos, pero nunca respondió a su judicatura si para ella un delito de colusión es un delito permanente. Lo que no se está teniendo en cuenta es lo que nos establece el artículo 6 del Código Penal. Indica que se aplica la ley vigente, penal vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Y esto es concordado con el artículo 9, que nos dice, ¿cuál es el momento de la comisión del delito? Es cuando el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación, en el momento de los hechos. ¿Cuándo concluyó el comité? Agosto del 2005. O sea, la norma vigente en ese momento era en agosto de 2005, tenía que haberse imputado. Tenemos la casación 661-2016, fundamentos 9, 10 y 12, justamente cuando este hecho del 2011, cuando se estaba dando, el hecho se da justamente meses antes de la modificatoria del delito de colusión. Y la Corte Suprema en estos fundamentos nos dice, no, en este hecho que ha sucedido antes de la modificatoria, lo que se tiene que verificar es la supuesta concertación y no el perjuicio patrimonial, porque no es parte del delito vigente. En cambio, acá la representa el Ministerio Público, pese a que el hecho sucedió en el año 2005, ella dice, no, yo estoy verificando el perjuicio patrimonial que se da en el año 2022.
lo cual esta casación indica que no se debe verificar así, sino la norma vigente. La supuesta colusión es lo que exigía la norma antes de la modificatoria. Por lo cual esta norma que nos está aplicando la representante del Ministerio Público no es aplicable al presente caso. En el tema de la habitualidad, es cierto lo que nos ha dicho la defensa del señor Bravo Orellana, que la modificatoria es en el año 2006, por lo cual no sería aplicable. Y más aún, tenemos la casación 30-2018, Guaura, donde la Corte Suprema nos ha indicado, primero, que tiene que ser hechos antecedentes al hecho en materia de que tú estás pidiendo la habitualidad. Uno. Y sumado con el acuerdo plenario, tienen que ser delitos de la misma naturaleza, dolosos y de la misma naturaleza, cosa que no nos ha explicado la representación. Simplemente, de hecho, hay denuncias y procesos anteriores. Por eso no nos dice el acuerdo plenario. No nos ha desarrollado esa teoría, más allá de que no sea aplicable. Y nos ha traído en su requerimiento, ha dicho cuáles son las supuestas investigaciones. Tenemos un caso 1-2018, julio 2004, bueno, sería un anterior, pero no nos dice de qué trata, si es doloso, tiene la misma naturaleza. Sí, luego nos menciona el caso 11-2019 y la fecha nos pone junio-diciembre 2005, posterior a este caso, porque este caso concluye en agosto. Y luego nos menciona el caso 2-2017, señor magistrado, el tramo 2 y 3 es el mismo hecho. No podemos decir que es un hecho antecedente, porque es el mismo hecho. Tramos 2, 3 y 4, por el cual tampoco sería aplicable. No se configuraría tampoco en ese extremo. Entiendo la habitualidad. Primero, señor magistrado, que se da la modificatoria en el año 2006. Segundo, que la representante del Ministerio Público no nos ha explicado, de acuerdo a la casación, que eso tiene que ser hechos anteriores, estas investigaciones, hechos anteriores, justamente a este hecho en materia de investigación. Y en el cuadro que nos ha mostrado ella, los tres hechos que nos pone, justamente que estoy mostrando, solo una investigación es anterior a este hecho, julio 2004. Los demás son hechos posteriores. Entonces no podríamos decir habitualidad, hechos posteriores al que estamos hoy procesando. Y el otro, el caso 2-2017, es el mismo hecho. Es el mismo hecho porque es el tramo 2 y 3. Por lo cual no es aplicable, señor magistrado. Además que no nos ha desarrollado de acuerdo al acuerdo plenario, que tiene que ser la misma naturaleza, los hechos anteriores tienen que ser dolosos. No nos ha dicho eso la representante del Ministerio Público. Señor magistrado, respecto a esos circulares que ya he mencionado, donde el comité se demuestra que amplió los plazos, no los voy a desarrollar, ya se ha mencionado. Por el contrario, circular 1 extiende plazos, circular 33 se reabre el periodo de precalificación y se califica un nuevo postor. Es decir, sí ha habido un favorecimiento a la participación de postores. En nivel circular 32 posterga presentación de sobres de adjudicación de buena pro. Circular 37, se evidencia el Consejo Directivo determinó los máximos, bueno, son partes del Consejo Directivo. Entonces, sí ha habido un tema de favorecimiento a la participación de postores por parte del comité, que más allá de lo que ellos decidían, necesitaba justamente la decisión final del Consejo Directivo. Ahora bien, la ausencia del peligro procesal. ¿Por qué seguimos que hay inexistencia y peligro de fuga? Porque tenemos que ver su comportamiento procesal del señor Pasco Fong. Él ya ha tenido un proceso en expediente 69-2009 en el sistema de corrupción de funcionarios, que concluyó con un sobrecimiento y se le pedía 12 años, y el juicio oral se llevó solo con comparecencia simple. Y el señor Pasco Fong salía de viaje, nunca se obstruyó el caso, solo con comparecencia simple. El juicio oral se desarrolló y hubo un retiro de acusación finalmente. Caso 16-2017, que es de los tramos 2 y 3, donde se le pidió prisión preventiva. Y el señor Alberto Pasco Fong ha estado presente en las audiencias, no se ha rehuido y está presente ahora. No se ha jugado, es un comportamiento procesal a tener en cuenta. En cuanto al arraigo personal y domiciliario, señor magistrado, su judicatura ya en la resolución, en el expediente 16-2017, cuaderno 174, ha analizado estos presupuestos en el fundamento 10.3.2.1.1.2, donde ha indicado que hay arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, y nosotros lo que hemos hecho, hemos actualizado. El domicilio que no ha sido cuestionado por la representante del Ministerio Público,
hemos adjuntado, y ahí está el pago de mantenimiento de este domicilio en el año 2023, justamente, julio, se sigue en este domicilio, calle Grimaldo del Solar, donde justamente lo que nos ha indicado la representante del Ministerio Público es que fue la policía un día o dos y fueron a ver de lejos y no lo llegaron a visualizar y por ende habría un peligro o no habría un arraigo domiciliario, señor magistrado. Pero el hecho de que una persona no salga un día de su domicilio o no se le ve saliendo de su domicilio no quiere decir que no viva ahí. Hemos actualizado, tenemos los valores de predio. Y ahora bien, el arraigo familiar. La representante del Ministerio Público ha indicado que el señor Pasco Fong no tiene hijos, por lo cual no tendría un arraigo familiar. Nosotros, señor magistrado, hemos actualizado justamente el estado de cuenta de julio del año 2023, que se presentó con un primer escrito, donde hay un gasto anual de seguro en Cosalud de la señora madre Adela Quevedo. También hay una tarjeta asignada a ella, una persona de 90 años, casi 90 años. Pues claro que hay un arraigo familiar. Y su despacho también lo analizó en su momento. Nosotros lo hemos actualizado que hasta la fecha sigue ese arraigo familiar hasta el año 2023. El hecho de tener hijos o no, señor magistrado, no puede ser un indicio de que no tenga un arraigo. Ya tanto nuestra constitución política y tanto el Tribunal Constitucional nos ha dicho que tenemos nosotros libertad de decisión de tener hijos o no. No se le puede cuestionar el hecho o la decisión que adopte una persona en de tener hijos o no. Con respecto al arraigo laboral, hemos actualizado también, señor magistrado, con recibo honorarios de este año. Él está prestando hasta la fecha, sigue prestando asesorías y está girando su recibo, ha girado sus recibos. Entonces, de acuerdo a la tasación 1445-2018, no se requiere que él esté en una planilla, en una empresa de manera formal, no se requiere eso. Él está prestando una actividad y lo viene sosteniendo desde que usted emitió esa resolución en este auto de prisión preventiva y hasta la fecha sigue manteniendo su trabajo. Con respecto a las posibilidades de salida del país, que nos ha dicho el representante del Ministerio Público, tiene muchos viajes, inclusive a Brasil. Sin embargo, como bien indiqué, ya en el expediente 69 de 2009 él salía, viajaba, comparecencia simple, nunca se obstaculizó el juicio, concluyó con una pena de 12 años que se estaba pidiendo. Sumado a ello tenemos la casación 631 de 2015, que nos ha dicho la simple posibilidad o facilidad de que tiene el procesado para pasar la frontera no implica peligro de fuga. Eso, por el hecho de que mi patrocinado viaje, no implica que él se vaya a fugar. Hay una inexistencia de peligro de estabilización, porque ha dicho la representante del Ministerio Público, el peligro de estabilización nos ha dicho dos cosas. Él viaja a Brasil y se puede haber contactado con empresas brasileñas que justamente son procesadas, pero no nos ha traído ningún elemento de convicción, se ha contactado, no. Eso no puede ser, señor magistrado. Simplemente el hecho de que viaje a Brasil parece es un peligro de obstaculización. Y lo otro es que se sentirían amenazados justamente los testigos que habrían declarado y no podrían ya declarar. Estamos en una etapa intermedia. Todos los testigos citados por el representante del Ministerio Público han concurrido y ninguno de ellos ha dicho que haya sido amenazado por el señor Pasco Fong TV. Ninguno. Es más, en su resolución, justamente la prisión preventiva, este punto también se tocó y usted resolvió en el numeral 10.3.2.2.3. Eso no sería un tema de su condición, el viaje a Brasil. El adoptar esa posición, señor magistrado, sería grave, porque ninguna de las partes procesales ante un hecho que se discuta, donde empresas en el extranjero no podría viajar a esos lugares porque se estaría tomando, que estaría yendo a coordinar con esas empresas. Sería una postura muy, muy radical. La inexistencia de lo que tenemos, señor, justamente, señor magistrado, su comportamiento procesal en los tramos 2 y 3, que es la carpeta fiscal 2-2017, que se mantiene en el proceso, el caso trasvase carpeta fiscal 1-2018, que él se está presentando, ha declarado, lo mismo, señor magistrado. Entonces, este peligro de estabilización de acuerdo al acuerdo plenario 1-2019 no puede ser en abstracto. Tiene que ser de manera concreta, nos lo ha dicho la Corte Suprema. Tiene que ser de manera concreta, nos tiene que decir de manera concreta el representante del Ministerio Público, no en abstracto. Y lo que hemos escuchado es de manera abstracta.
Finalmente, ya no los puntos, señor magistrado, más allá, no estamos de acuerdo con esta medida, pero vamos a discutir la caución también. La representante del Ministerio Público simplemente ha traído montos de mi patrocinado que ganaba en años anteriores, incluso creo que hasta el 2017 nada más, ¿Te hago la fiscalía? 100.000 soles como monto de caución. Primero, señor magistrado, yo he puesto la caución en el sentido de cuestionar la falta de motivación. No estoy de acuerdo, por lo cual no voy a plantear ningún monto, solo lo estoy planteando porque el artículo 289 exige que justamente, numeral 1, que la representante del Ministerio Público fundamente ese monto y que tiene que estar de acuerdo a la realidad de su ingreso, lo cual no lo ha hecho. Por lo cual, justamente ahí va mi conclusión, el artículo 203 del Código Procesal Penal, en su numeral 2, exige que los requerimientos del Ministerio Público deban ser debidamente motivados y sustentados, lo cual hemos indicado cuántos errores hay, la ausencia de motivación en cuanto a la caución. Todo eso tiene que ser evaluado, pese a que la norma procesal exige la gente del Ministerio Público. En ese sentido, tampoco encontramos respecto al principio de proporcionalidad, no hay una necesidad de imponer una medida más gravosa cuando ha sido suficiente para que mi patrocinado esté en este proceso, haya participado en su declaración, se haya dado sin ningún tema o un tipo de obstaculización o obstrucción por parte de mi patrocinado. Entonces, lo idóneo sigue siendo la comparecencia simple, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, conforme expuesto respecto a los nuevos elementos, hay una mala determinación de la pena, no hay una debida configuración respecto al delito de colusión, y es más, lo que sí se ha dado es que en su actuación, mi patrocinado de Pasco Fon Quevedo, de acuerdo a los elementos de convicción, más bien ellos han ampliado plazos, han permitido la actuación o que se presenten nuevos postores, no ha habido un recortamiento. En ese sentido, señor magistrado, también cuenta con los arraigos laboral, familiar, y que esta medida tiende a ser desproporcionada, por lo cual, señor, nuevamente reiteramos nuestro pedido de que se declare infundado este requerimiento de variación de comparecencia simple a comparecencia correcta. He concluido. O la segunda ronda, pero yo voy a suspender ahora la audiencia porque tengo que atender la otra. Quería preguntar, en el caso 16 había una casación, creo. ¿Sí? Creo que yo me acuerdo que he dictado una comparecencia con restricciones, la sala lo desestimó sin entrar al fondo, la Suprema, mediante una casación, ha anulado eso y ha dicho que se pronuncie la sala, otra sala, ¿no? ¿Ya bajó esto? Ya bajó, sí. La casación es la 546-2022. Ya bajó, pero todavía no han llevado a cabo la audiencia. Eso está en la 16, ¿no? Ese es en el caso Este es 16. en el tramo 2 y 3, expediente 16. Sí, es en el caso 2017. Toledo, ¿no? Así es. Ya. Todavía no tenemos pronunciamiento ahí, ¿no? No. Bien. Yo voy a suspenderlo porque solamente falta el último tramo. Solamente discutir la segunda ronda con el doctor Rosales. Y vamos a dejar la intervención también para los señores. Y tiene usted la posibilidad, pues, de actualizar sus datos también, ¿ya? Y de acuerdo a eso voy a resolver, ¿ya? Al final voy a preguntar algo, ¿ya? Lo que sí quisiera que me aclare, ya, Fiscalía, es el tema de, creo que es un cuestionamiento que ha planteado el doctor Rosales, pero también que se lo ha planteado el doctor Chalco en anterior oportunidad, y tiene que ver con la estructuración de la imputación. Y básicamente, si el pacto colusorio tuvo en el 2004, ¿cómo es que ellos han colaborado en ese pacto colusorio del 2004? ¿De qué manera han intervenido? ¿Por qué se lo digo? Y se lo digo de la manera más abierta, yo todavía no me he pronunciado sobre eso, ¿ya? Pero sí me he pronunciado, me parece, en el caso de Pasco Fon y de Bravo Orellana, en el caso de la interoceánica, ¿no? Porque ahí un poco en el cuestionamiento venía sobre la sala, un poco lo que dijo, digamos, lo que se cuestionaba ahí era que eran sus actuaciones, no, lo que se planteó eran que las intervenciones en todo caso han sido postconsumativas, ¿no? Postconsumativas, o sea, posterior al pacto colusorio.
Y esto me hace recordar una casación de Monroy. Hace poco ha salido una casación de Monroy sobre una excepción de improcedencia de acción, en donde se trae abajo la imputación por colusión, porque supuestamente el acto de colaboración que realizó Monroy habría sido posterior, ¿no?, al pacto colusorio. ¿Ya? Yo un poco también lo abordé en el expediente 16, ¿ya? Por eso que quisiera que usted me explique cuál es su postura respecto a eso para darle respuesta a los doctores, ¿ya? Porque los doctores lo que en el fondo le están diciendo es que usted me habla de una colusión del año 2004. Sin embargo, ¿cuál fue la colaboración durante ese tiempo? Se entiende que su participación de ellos fue posterior, es lo que están diciendo, ¿ya? Bien, Correcto, para que señor lo tenga en magistrado. cuenta, ¿eh? Bien, ya es un asunto que todavía, bueno, en el caso Monroy, en el caso, me parece, en otro caso que tiene el doctor Chávez, ya se ha dilucidado, ahora se va a dilucidar el caso en la segunda sala, me imagino. Pues entonces, ¿en qué sala? ¿Ya? Miren, señores, lo que pasa es que lamentablemente salgo de 2 o 3 prisiones preventivas que he tenido paralelas, voy a entrar a 2, de acá a 10 días. Y tengo bastantes asuntos pendientes por resolver en despacho. Tengo que resolver el caso Wong, tengo que resolver una prórroga de investigación preparatoria y tengo que resolver otro caso de Odebrecht, de Lourdes Flores, que todavía tengo pendiente todavía de emitir decisión. Y aparte me van a ingresar dos requerimientos, al parecer, de prisión preventiva que me esperan. Así es que yo creo que le voy a dar bastante tiempo. 23 de octubre, no tengo otra fecha. Sí, 23 de octubre. 9 de la mañana, para trabajarlo. ¿Por qué más o menos estoy estableciendo esa fecha? Porque espero ir empezando a trabajar este caso para terminar y dictar resolución ya de inmediato, ¿ya? Y esperemos que para esa fecha también tengamos una decisión, porque me interesa también saber lo que dicen las salas sobre ese tema, ¿ya? Bien, apunten, 23 de octubre, 2023, 9 de la mañana, ¿sí? Bien, cerramos sesión. Buenas tardes. Buenas tardes.